7 de la mañana con 21 minutos, como lo habíamos anunciado previamente, ya se encuentra con nosotros el secretario de Seguridad, Wagner Bravo. Muchísimas gracias, secretario, por esta entrevista de manera presencial. Gracias por su presencia aquí. Buen día, Andrea, y esperemos que podamos informar a la ciudadanía lo que está haciendo el gobierno nacional acerca de la seguridad. Bien, precisamente aquello, este fin de semana, secretario, hemos reportado ya varios asesinatos en provincias como Guayas, en provincias como Manabí, Esmeraldas, incluso esto bajo un estado de excepción. ¿Cuál es su opinión respecto de estos asesinatos que ya suman más de 10, 11 personas? Bueno, lo que tomamos en cuenta es que al interior del Ecuador el crimen organizado ha crecido y fundamentalmente tiene que ver con el narcotráfico y los delitos conexos. ¿Y qué es lo que nos está pasando en el Ecuador? En el Ecuador lo que nos está pasando es que las mafias criollas, les llamo yo, que tienen contacto con el nivel internacional, porque también hay que puntualizar que no es un problema del Ecuador, es un problema que ya es regional y hasta mundial. Y los grupos delincuenciales que tenemos al interior del país están queriendo tener un control de un cierto espacio. Y ese cierto espacio que está ocupado por otro grupo delincuencial es lo que le lleva a esta confrontación. Y es por eso que el 90-92% de las personas que han sido asesinadas durante este año con armas de fuego tienen antecedentes penales, con respecto de aquellos que no han tenido. Eso nos quiere decir que están involucrados de una u otra forma en el delito, y eso hace que tengamos lo que estamos viendo, y es una especie de acomodo que tienen estos grupos delincuenciales para tener control, especialmente en la venta de drogas. Pero con todo este incremento de muertes violentas, le pregunto, secretario, ¿las medidas que se han estado tomando funcionan? Las medidas que se van tomando funcionan, pero esto no es un problema coyuntural, esto no es un problema estructural. Esto viene pasando los últimos 20 años en donde no hubo una visión clara de qué se tenía que hacer para no llegar a este punto. Es decir, un buen sistema de rehabilitación social. El presidente Lasso ya heredó el problema de las cárceles y hemos estado trabajando sobre eso. Y voy a poner un ejemplo ahí. Hemos duplicado el número de agentes penitenciarios. Estamos controlando con Fuerzas Armadas, inclusive con el decreto de estado de excepción, no ahora, sino desde noviembre del año pasado, el sistema carcelario. Pero eso es un proceso que nos va a tomar tiempo, porque hay que volver a extraer la violencia. De igual manera sucede con el incremento del número de policías. Tenemos 10.000 policías más porque esa es la necesidad que tiene el país. Es decir, lo que sí hay que decir a la ciudadanía es que no podemos tener el remedio de hoy para mañana. Nos toma tiempo y lo estamos haciendo. Y de ahí vienen también los estados de excepción que en una primera fase contienen el delito, se busca sus causas, se atacan las causas estructurales del delito y poco a poco vamos teniendo en el mediano y el largo plazo una ahí solución. va la crítica que se está haciendo en la opinión pública de que se han decretado muchos de estados de excepción, pero finalmente parecería, y por las cifras que incluso aquí les estamos comentando, no llegan a funcionar o a darnos ya, porque hace más de 3, 4 meses que ustedes están en esta administración, pero todavía no se siente que haya esa reducción de muertes violentas. Bueno, vamos a hablar con Esmeraldas. Tenemos una fuerza de tarea que ha cumplido ya más de un año. Esmeraldas era una de las provincias más violentas del país. Hoy ya no es, hoy es la sexta, porque hay una presencia del Estado. Y no solamente con la fuerza de tarea, el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía, sino también con salud, con educación, con inversión. Pongo ahí el ejemplo que el Ban Ecuador ha dado cerca de 11.000 millones de dólares en créditos productivos, que esa es la idea. La idea fundamental no es solamente poner más policías y militares, la idea es ir a las causas estructurales, pobreza, falta de trabajo, falta de salud, de tal manera de que en conjunto el Estado podamos abstraerle a la ciudadanía de lo que nos está pasando. Secretario, pero ahí quiero insistir sobre las cifras. Tenemos un incremento del 66% de muertes violentas en el Ecuador, más del 347% de extorsiones, secuestros también en el Ecuador. Es decir, que se está extrapolando un poco esto que ustedes nos han dicho, este diagnóstico de los enfrentamientos entre bandas criminales, y ahora ya afecta también a la ciudadanía. Es decir, ya tenemos virtualidad en el cantón de Durán. Aquí en Quito se ha incrementado también pues los secuestros extorsivos. ¿Qué decir sobre aquello? ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo esas cifras, secretario? Bueno, como había indicado, es un problema regional. Colombia y Perú son uno de los mayores productores de cocaína. La producción, las plantaciones de hojas de coca en Colombia han incrementado.
Tal es así que ellos han incrementado su producción. ¿Qué podemos esperar de eso? Que hay una demanda en los países consumidores, Estados Unidos y Europa, y hay una oferta. Y por lo tanto, al país le han visto como una plataforma de exportación. Eso hace que haya venido mayor cantidad de droga que tiene que salir por los puertos. Pero mucha de esa droga está quedando en el Ecuador. Y al no haber una consistencia de todo el Estado para poderlo atacar, ¿de qué nos sirve a nosotros que podamos capturar a ciertos delincuentes, pero inmediatamente la justicia, por una mala percepción o por mal procedimiento o simplemente por cualquier otra razón, los deja libres? Por eso es que yo indicaba de que muchas de las personas que han sido asesinadas ya tienen sus antecedentes penales. Pero vamos a reconfigurar el sistema de seguridad. Por eso digo, no es de la noche a la mañana, no es coyuntural. Hemos hablado con las juntas parroquiales. ¿Por qué? Hay que iniciar en ese nivel más bajo de la organización administrativa del país para que haya un sistema de seguridad que tiene que estar conectado con los gobiernos autónomos centralizados en el nivel cantón, en las alcaldías. Hemos hablado también y ha estado presente la señora prefecta de Pichincha, que es la presidenta del CONGOPE, para que suba al nivel y a prefecturas. Y hemos conversado inclusive la semana pasada con los gobernadores para que haya un Consejo de Seguridad Provincial. Es decir, todo el Estado tiene que estructurarse para poder hacer acciones. Y ahí viene fundamentalmente a lo que yo pido. Realmente a quienes, no es todo el Ecuador, pero yo creo que el 99.9% de los ecuatorianos somos personas de bien. Es el 1% el que nos tiene así. Pero hay una pérdida de principios y valores que tenemos que fortalecerle a la sociedad. Tenemos que fortalecer la sociedad, la solidaridad, la educación. ¿Y dónde nace eso, Andrea? Que si estoy teniendo de que hay un gran consumo de drogas, quiere decir que desde la familia tenemos que fortalecerlo. Papá, mamá, hermanos. ¿Para qué? Para poder atraer a los jóvenes y que no sean llevados hacia ese campo. Porque si el delincuente ve una debilidad en la familia en donde no hay un control, no solamente en las actividades diarias, sino en el Internet. Estamos viendo ahí los casos de pornografía infantil. Secretario, pero eso, digamos, se queda mucho en el diagnóstico. Es decir, ya sabemos qué es lo que está ocurriendo, este conflicto entre bandas, este ingreso de droga al Ecuador, etcétera. Pero, como le decía, ¿hasta cuándo vamos a tener este tipo de cifras en tema de inseguridad que incluso ya han cobrado víctimas colaterales, así lo llamamos o así lo denominamos? Bueno, son muy pocas las víctimas colaterales para nuestra suerte, porque como digo, hay mucha de la gente que está involucrada en esto. ¿Hasta cuándo lo vamos a tener? Hasta cuando como Estado veamos que es un problema estatal, no es del gobierno. En próximos días vamos a tener un nuevo gobierno y no pensemos que el nuevo gobierno al otro día que se toma el poder realmente todo ha desaparecido. Esto es un problema ya estructural que nos va a tomar tiempo y que se están haciendo las medidas correspondientes. Los estados de excepción nos permiten eso. ¿Por qué nos permiten eso? Porque nosotros podemos, con inteligencia, con la información clara, ir a un sector determinado y poder capturar a los delincuentes en los lugares donde están reunidos. Así lo están viendo la prensa, así lo hemos determinado. Hemos capturado en 2 años aproximadamente 185,000 personas. Esas 185,000 personas, solo el 7% tiene ya una condena de privación de libertad. Los otros salen por alguna razón fuera del sistema penitenciario. Y también estamos controlando las cárceles. Supuestamente las cárceles donde están las grandes cabecillas, muchos de los cuales son intermedios, porque los cabecillas verdaderos están fuera del país. Por eso la cooperación internacional que hemos hecho o que se está haciendo. Hemos firmado un acuerdo de entendimiento con los Estados Unidos para que haya un apoyo. Solos no lo vamos a poder hacer. Por eso es este acuerdo. Por eso es las operaciones que tenemos con Colombia y con Perú para la protección de la línea de fronteras. Por eso es que estamos mejorando los escáneres en los puertos para que todo lo que sale por el país sea escaneado y no lo podamos tener. Por eso el fortalecimiento a la SENAE, a la UAFE. Porque ¿a dónde tenemos que ir también, Lautaro y Andrea? Estamos yendo hacia las cabezas de estas economías criminales, porque hay mucho lavado de dinero. ¿Y quiénes son los que financian? La economía que sale del narcotráfico, de la minería ilegal, del tráfico de armas, de los coyoteros. Hacia eso está trabajando la UAFE y el SRI. Es decir, el sistema de seguridad pública del Estado tiene que consolidarse, tiene que irse fortaleciendo. Tenemos que fortalecer la institucionalidad. Pero con un tema sobre las cárceles que usted menciona, ¿cómo se puede hacer y cuándo se puede ejecutar el hecho de que no se permita esta corrupción que, por ejemplo, el cabecilla de los choneros, Alex Fito, tenía durante varios años
una celda con muchísimas comodidades, que incluso la prensa y la gente lo descubrimos hace muy poco. No sé si las autoridades ya lo sabían y se le permitió. ¿Cómo se puede atacar directamente ese problema? Porque claro, un PPL con tanto poder y que se sienta el rey de la cárcel, eso hace que entonces haya una percepción de que el Estado, no el gobierno, el Estado no tiene control de los centros penitenciarios. Vuelvo a repetir que es un problema heredado. Viene de hace mucho tiempo en donde pero ¿cómo los estadistas no han tenido una visión de lo que hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos fortalecido, como digo, todos los guardias penitenciarios. Eran 1.500, ahora tenemos 3.000. Se han depurado cerca de 282 personas que por diferentes elementos, sea por dinero, sea por miedo, sea por coerción, o sea por familiaridad, nos obligan a que tengamos que sacarles del sistema pero sabemos penitenciario. A ver, Fito volvió a la cárcel regional. ¿Sabemos cómo es la celda donde actualmente está durmiendo Fito? Y a eso le sumo también cómo es que se sabía ahí que se estaba grabando incluso un video que se hizo viral la semana pasada, un videoclip de alias Fito. Bueno, si ustedes ven el video, no es grabado en la cárcel. Hay una foto y unos 2 o 3 segundos que sí hay. Ustedes han comprobado y el Ecuador ha comprobado que tienen ellos celulares y ahora un celular permite hacer eso, pero eso es editado en otra parte del mundo. Parece que en Colombia no está permitido, todo está ahí, esto es prohibido. Por eso es la acción de Fuerzas Armadas, por eso es la acción de la policía, por eso es el fortalecimiento del sistema penitenciario, que tiene 3 aristas, la rehabilitación y la seguridad. Estamos mejorando la seguridad para que pueda haber una buena rehabilitación. Pero ¿qué es lo que nos sucede? Que hay corrupción, no hay que negarlo. Y por eso es que digo que 282 personas más o menos han tenido que salir. Pero tenemos que seguir haciendo. No podemos bajar los brazos. Como lo dice el señor presidente, esto hasta el último y con toda la fuerza de la ley. ¿Sí? Hemos controlado y seguimos controlando. Pero sigue habiendo corrupción y tenemos que seguir sacando a esos malos elementos para que haya un verdadero sistema de rehabilitación. Que si es que no podemos tener ese sistema de rehabilitación, lo que nos está pasando con esta persona presunta delincuente en Madrid que le mataron, que sale de la cárcel y inmediatamente es asesinado por esta lucha de bandas hacia lo que estamos yendo. Y creo que la ciudadanía ha comprobado que se captura muchas personas, pero para mala suerte el sistema judicial no tiene la contundencia para poderlos poner bajo las rejas. ¿Qué es lo que quisiéramos todos los ecuatorianos? Antes de pasar a Madrid, sí quisiera otra vez, discúlpeme la pregunta, pero puntualizar con el tema de alias Fito. El cabecilla de los choneros, Adolfo Macías, alias Fito, actualmente su celda no tiene las mismas condiciones y beneficios que de hace 2 meses cuando lo sacaron a la cárcel de La Roca. ¿Eso se puede asegurar? Nunca debería haber tenido ninguno de esos supuestos beneficios. Así es. Lo que hay que entender, lo que tiene que entender la ciudadanía es que cuando yo cometo una inconducta, que no es juzgada por los jueces, es juzgada por la sociedad. ¿Quién dice que es una inconducta robar o matar o tener un arma, etcétera? Es la sociedad que a través del sistema judicial le pone una pena de privación. Lo que tienen que entender los PPLs que están en el sistema penitenciario es que están privados de su libertad. Quieren tener todo lo que tú acabas de decir, todos los beneficios, pues no cometan delitos y están libremente como estamos la mayoría de los ecuatorianos. Pero si están en la cárcel están privados de la libertad y por lo tanto tienen que acogerse a nuestras decisiones como Estado. Pero si es que hay corrupción y eso se permite, es lo que estamos haciendo, evitando que eso suceda. Pero ahí voy a lo que dice el señor juez. El señor juez cuando lo regresa de la cárcel de máxima seguridad, que es La Roca, hacia donde él lo estaba anteriormente, dice que tiene que tener el sistema de educación, que tiene que tener salud, que tiene que tener visitas conyugales, que tiene que tener la entrada a sus abogados, derechos humanos, etcétera. Entonces, quisiéramos decirle al sistema judicial que esa persona que es violenta, que es jefe de un cartel, necesita estar privado de la libertad. Y cuando está privado de la libertad, tiene muchísimas restricciones. ¿Por qué no se acepta en un determinado momento las decisiones que toma el SNAI, el Sistema Nacional de Personas Privadas de la Libertad, ante cuidar la vida no solamente de él? Porque ¿por qué se lo trasladó? Para cuidar la vida de él, que podría estar en peligro, y de los que están alrededor de él. Son decisiones que si yo perdí la libertad, tengo que aceptarlas. Y el juez tiene que apoyarnos. Es decir, ahí volvemos al concepto de que todo el Estado
sistema judicial, gobierno, hoy no hay asamblea, los ciudadanos, el sistema educativo, los medios de comunicación, tenemos que apoyar para ir erradicando todo este nivel de violencia a los ecuatorianos. Solo no me queda muy claro, secretario, usted dice que el SNAI ha dispuesto que una vez que se lo traslade a alias Fito o cualquier, digamos, a cualquier PPL hacia otra cárcel, se tiene que dar pues estos, digamos, beneficios, si así se quiere, salud, educación, porque es un sistema de rehabilitación. ¿Usted no estaría de acuerdo con entregar aquello a Estamos de acuerdo, pero cuando es en lo que se debe tener porque está privado la libertad. No cuando se piensa que debo tener las comodidades, claro, que tengo que tener piscinas, que tengo que tener alimentación, que tener gallos de pelea. Recordemos qué es lo que ha pasado en Venezuela con esta cárcel, no me acuerdo ahorita el nombre, con el tren de Arauco. Es un complejo turístico. Sí. Eso no nos sucede, no nos debe suceder en el Ecuador. La persona que se privó la libertad por haber cometido una inconducta tiene que estar consciente de que no tiene el derecho de vivir en libertad, porque cometió una inconducta y está con una pena de privación de libertad. No queremos tenerlos a ellos encadenados ni contra la pared. Hay un sistema de rehabilitación, porque la cárcel no es para meterle preso y que ahí permanezca. La cárcel o el sistema penitenciario es para su rehabilitación. Que ahora mismo no para pasa, rehabilitación, ¿no? ¿qué tiene? Sí, tenemos un buen sistema de rehabilitación, pero hay muchos PPLs que no quieren, ¿cierto? En uno de esos ejemplos es la regional, en donde sí hay un sistema de educación, de atención de salud, de la participación de ellos en otro tipo de adquirir otras destrezas para que cuando salgan en libertad no vuelvan a delinquir. Pero eso también toma tiempo y, vuelvo a repetir, tenemos que abstraerle a toda la ciudadanía de lo que es la delincuencia. Ahí pido yo siempre el apoyo de la ciudadanía. ¿Dónde están los delincuentes? Los delincuentes están camuflados y mezclados en la sociedad. ¿Y qué pasa con eso? Necesitamos que nos denuncien. Bien. Ahí, con esto termino, discúlpame un segundo, Andrea. Cuando hay una vacuna, normalmente se hace por teléfono. Una extorsión se hace por teléfono. Desde la cárcel. ¿Cierto? Posiblemente desde la cárcel o desde otro lugar. ¿Y qué es lo que sucede? Que la persona se asusta y no lo denuncia. Tuvimos un secuestro, por poner un ejemplo, a las 12:10 de la noche y a las 4 de la mañana, porque hubo la información a la policía, se lo solucionó. Lo que no conocemos no podemos solucionarlo. No es responsabilidad de la ciudadanía, pero sí tiene que haber un apoyo entre todos. Como digo, desde que la familia permanezca y cuide a sus hijos hasta que hay una denuncia correspondiente para que podamos actuar. Bien, ahora vamos a pasar a este tema que también pues nos cuestionábamos este fin de semana, el asesinato de alias Madrid. Quisiéramos confirmar entonces también con usted, secretario, él era uno de los cabecillas de los Lobos y esto tal vez ha generado alertas, alarmas en la inteligencia policial. Bueno, la inteligencia militar y policial y todo el sistema de inteligencia del Estado siempre está en alarma. Porque si tenemos un nivel alto de violencia en el Ecuador, estamos en una guerra, si lo podemos llamar así, contra el crimen organizado. Y ahí necesitamos que las agencias de inteligencia funcionen. Si ahora tenemos el deceso y el asesinato de esta persona, que es un supuesto líder de una banda criminal, posiblemente haya la acusación entre ellos de quién fue el autor de esto. No tenemos hasta ahora los presuntos responsables que tienen que continuar las investigaciones, pero normalmente hay una reacción. Y es por eso que todo el sistema, como digo, está en alerta todo el tiempo, no solamente por este caso. Pero en este caso en específico tal vez se ha dado tal vez alguna orden tanto a Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional que estén más pendientes, no sé, en alguna provincia, que se dupliquen los esfuerzos en otra. No es solamente que reaccionamos cuando tenemos un caso de estos. Las Fuerzas Armadas y la Policía y el Estado ecuatoriano estén alerta a todo lo que nos está pasando. Este es un hecho más, que desde luego nos preocupa y que tenemos que estar alertas. Pero no porque hay este asesinato vamos a poner mayor concentración de fuerzas. Las fuerzas están todo el tiempo en trabajo, 24 horas, 7 días a la semana. Y estamos investigando a ver qué ha pasado. Y a ver también, sí, desde luego que va a haber una reacción posiblemente. Pero tenemos que determinar exactamente que no solamente es eso lo que nos está sucediendo en otras provincias del país donde tenemos y estamos poniendo la fuerza necesaria. Por eso son los estados de excepción que hasta el momento lo tenemos a nivel nacional y el sistema de rehabilitación también está en un estado de excepción para un mejor control del sistema penitenciario. Cuando un cabecilla está en la cárcel y sale por una decisión judicial, que aquí mismo se la ha criticado, generalmente sus cabecillas siguen delinquiendo, cometiendo sus acciones. La duda que justamente conversaba este fin de semana con alguien me decía,
pero ¿y acaso la policía no sabía dónde estaba él? ¿No lo estaban monitoreando? ¿No lo estaban siguiendo? ¿Cómo es que llegan primero los sicarios de otra banda y son los que lo abaten? Y cuando quizás la policía podía haberlo capturado si es que se confirmaba que estaba cometiendo actos ilícitos. En este momento no ha cometido actos ilícitos, salió de la cárcel, ¿cierto? Por una decisión judicial, supuestamente entre comillas, la persona debería haber estado rehabilitado, sino ¿para qué le damos? Si el señor juez determina que él puede salir, quiere decir que ya no es una persona violenta y que no es un peligro para la sociedad. Porque aquellos que están con peligro para la sociedad y que han cometido, como digo, un acto delictivo, ¿dónde están? En la cárcel. Pero perdón, ¿había monitoreos de él? ¿Sabían la policía o los servicios de inteligencia? Todo el mundo sabe en dónde estamos caminando, pero puntualmente no sabemos si es que él va a ser atacado o no. Vuelvo a repetir, tenemos una serie de problemas y otros objetivos de alto valor a los cuales estamos siguiendo para poderlos capturar. ¿Sí? En este caso, y cuando una persona sale de la cárcel, supuestamente está rehabilitado. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Que muchos que no son judicializados tienen 20, 30, 40 detenciones. Y aquellos que han salido de la cárcel, algunos han sido asesinados. Pero nos conviene que estos objetivos de alto valor se empiecen a matar entre ellos. Eso quisiéramos que no suceda. Eso quisiéramos que no suceda. Mejor dicho, lo que quisiéramos es que no existan realmente bandas delincuenciales en el Ecuador. Eso sería lo ideal, pero las tenemos y es una realidad y sobre lo que estamos trabajando. No nos conviene porque yo creo que el jurídico más importante que tiene que cuidar los ecuatorianos es la vida. No interesa si es A, B o C personas, o como el señor que ha fallecido. Es una vida, es un ser humano que hay que cuidarlo. Pero también aquellas personas que están fuera de la ley saben que están viviendo en la fila de la navaja, como se dice en el argot popular. Y por lo tanto que ante sus actos delictivos y ante posibles rencillas que tienen, eso les va a pasar. Nosotros no podemos estarles cuidando como Estado a todos y cada uno de ellos. Cuidamos a todos los 16 y pico millones de ecuatorianos que tenemos ahora, incluidos ellos, porque si no, simplemente en las cárceles no haríamos ningún tipo de control de armas y que se maten entre ellos. Eso no nos puede pasar, es responsabilidad del Estado, pero no podemos estar detrás de cada uno de ellos para preservar. Yo creo que hay que preservar más al 99.9% de los ecuatorianos. Sobre investigaciones, secretario, ya se ha conocido si es que ha avanzado la investigación del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y del asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Recordemos que la Constitución, que es muy garantista de derechos y libertades de los ecuatorianos, obliga a seguir un procedimiento. Y normalmente una investigación previa dura 30 días. Y el señor juez puede determinarlo otros 15 o otros 30 días más. Se ha avanzado bastante, tenemos que dejar que esto continúe. Esperemos que haya una celeridad en las investigaciones. Tenemos de lo que conocemos muy avanzado, pero tenemos que dejarle que el sistema judicial cambie. ¿Están cerca ya de los actores intelectuales? Poderle decir eso sabe el señor juez. Por eso yo le pido paciencia al pueblo ecuatoriano para que cuando tengamos los resultados que sean fehacientes se los va a informar y podamos tener una solución tanto a lo del señor alcalde de Manta cuanto del ex candidato Fernando Villavicencio. Pero hay que dejar que el proceso continúe, porque a veces se piensa que el gobierno tiene que imponer fuerza ahí. Todos los ecuatorianos estamos imponiendo fuerza. Todos los ecuatorianos queremos conocer qué sucedió, pero tenemos que tener la paciencia para que se hagan los procesos y no se caigan los procesos. ¿Por qué se caen a veces los procesos y las personas salen libres? Porque simplemente no se siguió el debido proceso. No es porque no es culpable, sino porque no se siguió los pasos que se debía haber seguido. En una autoevaluación, ¿cómo califica hasta este momento su gestión, secretario? Bueno, es difícil que cada uno de nosotros nos podamos calificar. Lo importante es que la ciudadanía califique sobre eso. ¿Cuál es la función de mi función? Es coordinar, planificar, hacer una evaluación y el seguimiento de las acciones que hace el Estado en todo el sistema de seguridad. Lo que sí les puedo comentar es que estamos fortaleciendo el sistema. Estamos trayendo a todas las instituciones que son responsables, porque a veces se piensa que solamente es policía y Fuerzas Armadas. Como decía, es aduanas, es la UAFE, es el SRI, es el sistema educativo. Hay un proyecto que presentó la señora del presidente de la República en donde, ¿a dónde tenemos que atacar? No tenemos que atacar a los delincuentes, sí, las fuerzas del orden. ¿Y los ecuatorianos a quién tenemos que atacar? A volver a tener ese tejido social, esa convivencia social, esa solidaridad que nos fortalezca para nosotros como sociedad ir expulsando la violencia de nuestros días que nos ha carcomido todos los días. Bien, secretario, nuevamente muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. A las órdenes, el apoyo de los ciudadanos, denuncien,
y todos tenemos que trabajar para que podamos tener un mejor territorio de paz. Esperemos que todos los ecuatorianos lo logremos. Muchas gracias. Bien, conversábamos con Wagner Bravo, secretario de Seguridad, y con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos con más.